Padre eterno, pedimos en esta hora que esta instrucción pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser en cuanto a nuestro ejercicio sacerdotal, desde el punto de vista de ser discípulos del Mesías y servidores de Él. Pedimos, Padre, que como servidores de tu reino, como buenos administradores de tu reino, que es un tipo de sacerdocio, podamos nosotros ejercitarnos en función, Señor, a estas instrucciones que tú le dejaste al sacerdocio levítico y que es sombra, Señor, de lo que debe ser nuestro comportamiento y nuestra conducta en lo referente a ese rol, Padre, del servicio a tu obra. Por ello te pido, Señor, sabiduría, comprensión, entendimiento a toda la audiencia que nos pueda captar a través de YouTube o presencialmente. Pedimos, Padre, que seas tú el que nos guíes, el que nos des luz en esta temática tan importante, el que agregamos valor e importancia según la guianza de tu Espíritu en primera instancia y con toda la responsabilidad que esta demanda, Señor, hace para estas instrucciones, para que desde nuestro ser interior esta instrucción pueda transformar nuestro carácter en cuanto a nuestro servicio a ti, a que seamos mucho más precisos, a que seamos mucho más sensibles, a ver esta instrucción como una orden del cielo que nos permite, Señor, ser mucho más cuidadosos en ese servicio que prestamos a diario en nuestra vida de fe. Ayúdanos por esta palabra y en esta administración a comprenderlo, como tú deseas que así lo recibamos en nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser. Dame sabiduría, Señor, para trazar esta palabra que tiene algunas complejidades a comprender, Padre, en nuestro ser interior. Ayúdame en la guianza de tu Espíritu para que esta palabra haya cabida en cada uno de nuestro ser y con ello podamos cada día comprometernos mucho más con tu reino en presentar y ofrecer un servicio de mayor calidad y que esté orientado a la excelencia. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Paso a compartir la introducción de esta temática. En ella podemos resumir que el Eterno manda a Moisés a transmitir a Aarón y a sus hijos las obligaciones y derechos como sacerdotes, en el oficio sacerdotal, desde luego, ¿no? Y a ofrecer corbanot, ofrendas de animales y vegetales en el santuario. El fuego en el altar siempre debe estar encendido. Una premisa importante. De forma perpetua debió estar encendido el altar. En el mismo son quemadas completamente las ofrendas de elevación, grasas de las ofrendas de paz, pecado y culpa, y un puñado separado de las ofrendas vegetales. Los sacerdotes comen la carne de las ofrendas del pecado y culpa y los restos de las ofrendas vegetales. La ofrenda de paz es comida por aquel que la extrae, excepto por las partes específicas que son entregadas al sacerdote. La carne sagrada de las ofrendas es comida por personas ritualmente puras, en su lugar santo, designado y dentro del periodo de tiempo específico, según las instrucciones de la Torá. Aarón y sus hijos se quedan dentro del recinto del santuario por 7 días, durante los cuales Moisés los inicia en el sacerdocio. Inquiriendo en esta porción, mis amados, en 3 semanas, oraba al Eterno por cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones, porque comprendo con estas instrucciones que el Eterno nos profundiza mucho más en nuestra preparación para lo que es el ejercicio sacerdotal, para lo que es nuestro rol de servicio al Eterno en la congregación. ¿De acuerdo? Y mientras oraba por ello, hacía algunos énfasis en el desarrollo del tema para que eso pueda ser transmitido e impartido a cada uno de nosotros y podamos ser mucho más sensibles a este tipo de ordenanzas que el Eterno dicta por su palabra, que precisamente se ve como una orden,
De hecho, se traduce el título de esta porción como una orden, ¿ok? Y que debemos asimilarlo como una instrucción, pero sin relatividades, sino comprendiendo que esto tiene una demanda que si viene del cielo, es así. Y como es así, no debería haber lugar a discusión a ello. Así el Eterno lo diseñó y lo impartió a su pueblo, específicamente a los sacerdotes o a los levitas que iban a iniciar con el sacerdocio. También, mientras inquiría en estos principios, podía ver y me detenía con atención cómo a partir de esta serie de instrucciones relacionadas con los sacrificios que ellos debían presentar, luego iban a ser lavados, iban a ser purificados. Y después de ser purificados, entre otras cosas, Aarón les iba a vestir con la vestidura sacerdotal. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto a nuestra vida espiritual? Estamos próximos a unas purificaciones, por un lado, y el Eterno está demandando mayor ejercicio sacerdotal, en el sentido de prestar un servicio a su obra. Esto relacionado, por supuesto, con el llamado de cada quien, con la fortaleza, con los talentos que cada quien pueda tener, que por cierto, parte de estos temas lo vamos a tratar en la próxima reunión corporativa de la comunidad. Entonces, es un conjunto de instrucciones, es bien denso el tema, ya lo repasamos en la lectura. Me voy a enfocar solo en algunas de ellas. Y luego nos vamos a pasar por el pacto renovado, donde vamos a ver las características de ese sacerdocio en la enseñanza del apóstol Pablo. Y voy a iniciar con esta lectura en el capítulo 6 de Vaikra, Levítico, versículo 1. Y habló Adonai a Moisés diciendo, ordena, por eso digo es una orden, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta ley del holocausto, el corbán olá, el holocausto estará quemándose sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. El Eterno nos exige que le sirvamos con pasión. Esto implica calor y entusiasmo. Si el fuego del alma se apaga, sin cumplir con los preceptos, se vuelve pesado y frío. Hace falta buscar, y con urgencia, el combustible necesario para alimentarlo. ¿Cuál es ese combustible necesario para mantener ese fuego ardiendo? Según la instrucción, literalmente hablando y haciéndonos enfoque en la historia, tenía que ver con ese sacrificio que debía encenderse allí en el altar, procurando que este no se apagase y que el combustible que va a mantener la llama encendida tenía que ver en este caso con la leña, el leño. Y el leño proviene de la madera y la madera viene siendo una materia prima extraída de los árboles. Y a la luz de las escrituras, desde el punto de vista profético, los árboles representan a los seres humanos. Nosotros representamos a los árboles, por extensión también representamos esa porción de madera, ese leño que debe ser quemado al fuego. ¿Qué significa esto? Que para mantener esa llama encendida, nuestras vidas deben ser entregadas en su totalidad al Eterno. Ahora bien, en esta sociedad, difícilmente entregamos en su totalidad nuestras vidas al Eterno. Esa es la verdad. Ahora, qué importante es que podamos inquirir en ello y podamos rendir a su máxima expresión nuestras vidas delante de Él. Seguramente, aún no rindiendo en su totalidad toda nuestra vida, pudiéramos incrementar un porcentaje importante todo aquello que podamos rendirle a Él. Sobre todo, aquellos aspectos de nuestro carácter que no nos edifican y que al contrario, más que edificarnos, lo que hacen es ir en detrimento de nosotros mismos. No nos permite crecer, no nos permite desarrollarnos, no nos permite alcanzar el propósito que el Eterno ha designado a nuestras vidas. Que si eso lo quemamos delante del fuego del altar, que si nos rendimos o rendimos todos esos aspectos de nuestro carácter en el altar delante del Eterno. Los mejores combustibles para alimentar ese fuego en el alma son, por supuesto, algunas buenas prácticas. Las menciono acá y las dejo acá en la lámina. Parte de ello tiene que ver con el estudio de la Torá, más allá de una lectura corrida. El tener ese encuentro con las Escrituras, entendiendo que de ellas se derivan las instrucciones del cielo y comprendiendo que a partir de una lectura bíblica el Eterno puede hablar a tu vida, es parte de ese combustible. También la oración, las tefilá, o las tefilot, en este caso en plural. Nuestra oración.
Cuando pasamos este recordatorio casi que a diario, excepto en Shabbat y algunos días que por algún otro ocupación de madrugada no envío, cuando envío este recordatorio al grupo de WhatsApp es para que metan leña, es para que juntos, como familia, como comunidad, como pueblo, podamos mantener encendida ese altar. La idea no es que uno solo sea el que ore, la idea es que corporativamente todos oremos. Pero si al menos en un momento dado en la dinámica individual de cada quien todos están ocupados y hay uno que se mantiene y se para en la brecha para buscar el rostro del Eterno, esa persona estará intercediendo a favor del resto del pueblo. Ahora, si unimos esfuerzos, si unimos fuerza, puede que de forma colectiva tengamos un resultado mucho mayor. Y vaya que lo tenemos. Por ello, cuando eventualmente pedimos la oración por alguna situación específica o por alguna necesidad, ¿verdad? Específica, donde pedimos ayuda al grupo, si más de uno se pone de acuerdo con ellos, si 2 o 3 en su nombre oran por esa causa, escucha la oración. Y si él escucha la oración, él trae consigo una respuesta y da a conocer su voluntad en ello. Eventualmente, me he topado con hermanos en la fe que me envían una petición para orar por esa causa. Y esto no está mal. Pero si lo hacemos al equipo de trabajo o si lo hacemos a toda la comunidad, pudiéramos tener otros resultados mucho más fortalecidos en el Eterno, en el Señor. Y nos permite que todos incluso seamos dolientes de esa causa. Amén. Evidentemente, y aprovecho que el comentario, habrán aspectos por los que tú pides oración donde necesitas que todo el mundo, no todo el mundo esté enterado, eso se entiende. Habrán particularidades y peticiones en tu corazón donde necesitas que algunos te ayuden y que no sea toda la comunidad. Eso es transparente, ¿ok? Pero habrán otras situaciones de fuerza mayor donde es necesario que el pueblo entero clame. Amén. Leyendo las Escrituras en relación a la historia de Moisés y el éxodo, la salida de Egipto, ahorita que estamos en las lecturas diarias de las Escrituras, cuando nos paseamos por el libro de Éxodo, Shemot, por momentos yo inquiría en el hecho de que relata la Escritura que el pueblo clamó a causa de la esclavitud forzada. Llegó un punto donde el pueblo todo clamó. Y el Eterno, cuando se le revela a Moisés, dice, el pueblo ha escuchado el clamor del pueblo. Fíjense que no fueron de algunos. Y seguro estoy, al menos a algunos ya habían clamado desde hace tiempo. Pero el Eterno escuchó el clamor fue cuando el pueblo clamó. No cuando algunos clamaron, sino cuando el pueblo clamó. ¿Se había dado usted cuenta de ese detalle? Cuando leemos Shemot, alcanzamos ver precisamente ese punto de la historia donde el Eterno le revela a Moisés que el pueblo está clamando, no algunos, sino el pueblo. Entonces es importante mantener este fuego encendido, tratándose de la oración, de forma corporativa, por un lado, y también de forma individual. También el cumplimiento de los mandamientos con el máximo potencial que se tenga es parte de ese combustible, porque en la medida que usted obedece los mandamientos del Eterno, usted está ardiendo. En su corazón hay pasión, está sujeto al amor del Eterno. ¿Había revisado usted cuál es la diferencia entre pasión y acción? En la acción tú actúas, tú decides, tú ejecutas. En la pasión tú te sujetas a otro. Cuando una persona está apasionado por otro, él se sujeta, él se rinde a ese otro al cual se apasiona. Tratándose del amor al Eterno y al Mesías, tratándose de la pasión de Cristo, frase que se conoce mucho en la Iglesia Católica, se refiere a cómo el Mesías estaba rendido a la voluntad del Eterno. No era hora para él demostrarle a quienes les estaban acusando que él era el Mesías, que él era el ungido. No, ya no bastaba. ¿Me explico? Hasta Ponce Pilato le acusa
y le pregunta si él es el rey de los judíos. Y él pudiendo decir, sí, sí lo soy, ¿cómo respondió a esa pregunta? Tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque algo que tenía Yeshua en todo tiempo, pero sobre todo en ese momento del juicio, donde era necesario, en contra de su voluntad, ser sacrificado, y digo y enfatizo, en contra de su voluntad, porque no era lo que más él hubiese deseado. Él deseaba hacer la voluntad del Eterno, pero él tuvo temor. Tanto así que en el Getsemaní, él clamando al Padre le dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no hubiese existido una lucha interior, él no clama de esa manera. Simplemente le dice al Padre, Padre, aquí estoy, dime qué es lo que me toca hacer y lo haré. No, él dice, pasa de mí esta copa. Fue un motivo de lucha espiritual e interior para Yeshua entregarse. Y eso no está mal. Y eventualmente a lo largo de tu vida de fe vas a estar en ese Getsemaní, debatiéndote entre hacer tu voluntad o la voluntad del Padre. Pero cuando cedes a la voluntad del Padre, allí conocerás que tu corazón está lleno de pasión, porque estás sujeto y estás rindiéndote a la voluntad de otro, en este caso, a la voluntad de tu Padre Celestial. Amén. Eso es combustible. Cuando no quieres hacer algo, pero por obediencia a Él lo haces, allí hay combustible en tu corazón. Y eso aviva el fuego que está en ti. Como lo recordaba el apóstol Pablo por escrito a Timoteo. No permitas apagar el fuego que está en ti. Enciende el fuego que está en ti. Todos, amados, sin excepción, tenemos un altar. De hecho, nuestro corazón está configurado como un altar. Y en él debe haber fuego de forma permanente. Y debes tú cuidarte de colocarle combustible, colocarle leña. Y lo vas a alcanzar es a través del estudio de la Torá, a través de la oración, a través de una vida de entrega de sacrificios, el ayuno, por ejemplo, y la obediencia a sus mandamientos. Cada vez que obedeces un mandamiento, en ese momento estás avivando esa llama. En ese momento estás agregando un leño más a esa llama para que ella no se apague. Por el contrario, en la medida que te vas descuidando y sobre todo en relación a la obediencia a las instrucciones del Eterno, en la medida que te vas olvidando de ella, la vas abandonando. Es algo muy progresivo y lento, ni te das cuenta. Caes en cuenta cuando ya el fuego se ha apagado. Es sigiloso, muy lento. Pero al mismo tiempo, en la medida que progresivamente se va apagando, podemos decir que vas abandonando los mandamientos del Eterno. ¿Has tenido esa etapa en tu vida? Posiblemente hayas tenido esa etapa en tu vida. Entonces, cuando te pregunto, ¿pero qué estoy haciendo? Seguramente alguna respuesta que el Espíritu del Eterno trae a tu vida redarguyéndote es que estás empezando o habías empezado o ya has alcanzado a haber abandonado los mandamientos del Eterno. Y una vez más, y esto lo he reiterado en muchas ocasiones cuando tocamos el tema de obedecer al Eterno, de escuchar al Eterno, de escuchar al Eterno. Y es el hecho, amados, de no ver las instrucciones de forma mecánica por obedecerlas solo porque Él es nuestro Padre, sino de honrarle a Él porque es nuestro Padre y que por amor yo camine en función a las instrucciones que Él me dicte, entendiendo, asimilando, aceptando en mi vida que sus mandamientos me son vida, como lo declara el libro de Deuteronomio. Ellos son tu vida, ellos son tu vida. Ellos son tu vida. Mientras no veas que ellos sean tu vida, los mandamientos se contraponen y se convierten en una carga demasiado pesada. De hecho, cuando eventualmente estás de paso, en relación con el Padre, en tu vida de fe, caminar en su reino se hace muy pesado muchas veces. Pero resulta que ese mismo peso en tiempo pasado tú la llevaste. Con menos preparación, con menos conocimiento, con menos experiencia, tú llevaste la misma carga. Pero en aquel momento no era motivo de carga. No era motivo de ser pesada. Al contrario, era motivo de amor. ¿Por qué? Porque había pasión por seguirle a Él.
Entonces, cuando esa pasión cambia su rostro y se convierte en una carga muy pesada y estilamos ver a nuestro alrededor y a nuestro entorno, quiero decirte que no es el entorno el problema. Es dentro de ti que la llama se está apagando. Y en algunos casos, la llama se ha apagado. Tengámoslo presente, amén. Esta temática la he cambiado en muchas ocasiones, año tras año. Pero lo que mantengo en ella es esta ilustración que mostramos hace algunos años, que tiene que ver con la composición del fuego. El fuego, desde el punto de vista físico-químico, es una reacción exotérmica que está combinado por tres componentes químicos: el oxígeno, la temperatura y el combustible. El combustible es el material que puede estar ardiendo. El oxígeno se contiene en el aire y la temperatura genera calor, irradia calor. En términos espirituales, pudiéramos ver ese fuego que debe arder en tu corazón de forma permanente, de forma perpetua. Se destaca por la siguiente simbología: el combustible, nuestra leña, el estudio de la Torá, la oración, el ayuno, la alabanza. Y con respecto al estudio de la Torá, quiero hacer un hincapié. A ver, muchos estudian sobre la Torá y otros estudian de la Torá. ¿Cuál es la diferencia? Se las presento. Estudiar sobre la Torá es estudiar acerca de otros maestros que comentan, que analizan y comparten sus enseñanzas acerca de la Torá. Eso no es malo. Yo también sigo esa ruta. Amén. Pero lo que no debe quedar a un lado es que tú estudies la Torá de forma directa. Que el Padre te hable a ti. Amén. Cuando practicamos la lectura de la porción semanal, que debe ser a diario, y luego hacemos un repaso en la comunidad, en ese repaso hay un intercambio entre el Padre y tu espíritu. ¿Lo habías visto así? Si era una lectura corrida, estabas desperdiciando el plato. Corregimos, no hay problema con eso, estamos aprendiendo, estamos en la ruta del aprendizaje. Pero la idea de la lectura de las Escrituras es que tú estudies de ella de forma directa, que el papá te imparta de forma directa, ¿sí? Porque es en esta impartición donde el Padre va a llegar a tu verdadera necesidad y no a tu necesidad intelectual. Le doy detalle de esto. Permítame explicarle. Puede que intelectualmente tú tengas dudas razonables acerca de la palabra del Señor, acerca de tu vida incluso. Por poner un ejemplo, tengo dudas acerca de la fe, la emuná. He escuchado hablar del tema muchas veces, he atendido audios, enseñanzas, etcétera, pero todavía tengo dudas de ello. Entonces, intelectualmente tú te das cuenta de esa necesidad de conocimiento que tienes acerca de la emuná. Y entonces buscas los medios, buscas un libro, una bibliografía, buscas alguna fuente, ¿verdad?, que te hable acerca de la fe. Yo tengo esa necesidad, estoy buscando sobre este tema. Me es un tema de interés. Eso no está mal. Pero eso es cuando se estudia acerca de la Torá o acerca de cualquier tema de la cual yo tenga alguna necesidad de conocimiento. Pero cuando yo estudio la Torá sin expectativas, seguro, amado, seguro, porque no voy a hacer la excepción. Seguro, en ese intercambio, Hashem te va a generar las alarmas donde está tu necesidad real en tu alma. Entonces, en esa interacción de la lectura, en un momento dado, por ejemplo, estás leyendo sobre la vida de Yeshua y él está enseñando a sus discípulos acerca del perdón, un ejemplo, ¿no? Entonces tú hasta ya conoces la historia, la has visto en películas, en las series estas famosas de hoy día, pero cuando estás en esa interacción con la lectura, hablando acerca del perdón, el espíritu de Hashem se combina con lo que está nutriendo tu alma, que es la palabra de él mismo, y cuando tú lees acerca del perdón te detienes y te das cuenta que hay una necesidad dentro de sí que tiene que ver con la falta del perdón, o con ir a perdonar, o con que tienes que ser perdonado. Hay un tema relacionado con perdón. Y entonces el Eterno
Te lleva en tu espíritu a que te detengas en la lectura, pero inquieres, meditas en ello, te detienes, le das vuelta, lo vuelves a leer. Te vas al pie de página, a veces hay textos relacionados, te vas al texto relacionado, te vas a ahondar sobre el tema, preguntas, consultas, pero empiezas a masticar ese pan que el Padre te entrega, donde tú no tenías previa preparación, ¿sí?, de un tema en particular, pero así empieza a revelar a tu vida la necesidad y con ello la medicina para ello. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Ejercítese en ella, si la ha tenido. Y si no la ha tenido, ore al Eterno solamente por guianza espiritual, para que no sea prejuiciado en el tema, ¿sí? Pero el punto al que quiero llegar es que procure la interacción con la lectura de la palabra del Eterno, con la expectativa de que Él va a hablar a su espíritu. Usted no se imagina. En la lectura semanal se hace tedioso, ¿sabes? Sobre todo porque se manejan términos que no son propios, usados en nuestro idioma. Y te vas con ello. Y que carga. Y cuando se repite. Y una vez más el Eterno repite casi que exactamente lo mismo. Y lo vuelves a repetir y tú lo estás leyendo. Y lo vienes de leer entre semanas y lo vuelves a repetir acá. Aunque te sea de carga en lo intelectual, tu espíritu está recibiendo. Y como tu espíritu recibe, el espíritu que mora en ti empieza a hacer modificaciones a tu alma. ¿Lo ves? Empieza a hacer modificaciones en tu alma. Tú no te das cuenta. Esto es un proceso completamente espiritual. Hasta que cuando te expones a la prueba, haces cosas que tú mismo no esperabas para bien. ¿Qué pasó aquí? Fui cambiado en esto. Hace un tiempo se me hubiese presentado la misma situación y yo respondo de forma reactiva. Salgo con 4 groserías, salgo pegando gritos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? El Espíritu modificó tu alma. El Espíritu modificó tu carácter. Al menos en esas actitudes o al menos en esos comportamientos. Es allí la importancia de leerlo. No es un tema intelectual, de que tú no conoces la temática. No, la temática la hemos conocido. Algunos tenemos hasta años conociéndola o leyéndola. Pero acá lo que estamos buscando es la impartición divina a tu alma a partir de la palabra del Eterno. Porque vaya que eso tiene poder. Y le trazo otro ejemplo acerca de la importancia de la influencia, ¿no? Quienes pudieran estar compartiendo con ciertas personas de influencia, para bien o para mal, su forma de hablar, su estilo, algunos términos o palabras, algunas expresiones pueden emular a ti. O al contrario, tú puedes ser de influencia para otros también. Eso es propio. Acerca de tu sistema de creencias, tú lees un libro, independientemente del tema que sea, y en algo, si estás creyendo en lo que estás leyendo, en algo va a influir en tu vida, para bien o para mal. ¿Sí? Si tú ves una película, si tú ves una serie, cualquier interacción que entre por tus ojos, que estás concibiendo ideas, construyendo ideas en tu mente, que a su vez influyen en tus creencias, repito, para bien o para mal. No estoy juzgando que sea el tema, sino para bien o para mal. Lo que usted esté recibiendo está alimentando tu alma para bien o para mal. El punto es que tú vas a hacer un reflejo de lo que sembraste previamente con todo de lo que te alimentaste. ¿Me captas allí la idea? Y siendo así este proceso, para bien o para mal, tú reaccionas o accionas, tú empiezas a reflejar en tu persona y en tu carácter a partir de lo que recibiste. Ahora bien, no voy a juzgar para bien o para mal otra vez. Pero ¿qué tal si esa influencia es de solo su palabra? Porque esa es la diferencia de la Torá. Que la Torá influye en tu alma, penetra hasta lo más profundo de tu ser. Dice la Escritura hasta los tuétanos, profundiza allí, al centro de tu alma, sacude tu ser. Por eso es que la lectura de las Escrituras es distinto a la lectura de cualquier libro, por muy bueno que sea el libro. De allí la importancia en cuanto a este combustible, que nosotros estudiemos de la Torá y no solo sobre la Torá. ¿Está entendido el punto, mis amados? ¿Sí? Bien. El oxígeno viene representado por la presencia divina, por el Espíritu de Hashem. Y
el amor, la intensidad, la pasión con que hacemos la cosa, cuando es el amor lo que nos mueve, es Kavaná. Tiene que ver con la intención. ¿Cuál es la intención que te mueve a buscar al Eterno? Que por cierto, estas intenciones también deben ser nobles, puras. Por eso se habla de purificación, deben ser puras. Por ejemplo, si el Eterno te da una instrucción y tú la cumples por Él, amén por ello. Pero si el Eterno te pide una instrucción y tú la cumples por una conveniencia de algo, allí está mal. Porque la intención no es pura. ¿Sí lo ves? Hace años éramos un grupo de jóvenes creyentes y teníamos una asistencia perfecta, ¿no? En el Eterno. En cuanto a la asistencia a la congregación, ¿sí? Perfecto. ¿Qué sucedía? A nosotros nos llevaban y llegó un momento donde la persona que nos llevaba dejó de tener vehículo. Ya nadie nos llevaba. Entonces a partir de allí la gente empezó a asistir. Y en algún momento llegamos hasta a evaluarnos, ¿no? No, Fulanito no ha venido más. No, es que la cola que siempre le daban dejó de ser y entonces ahora no viene por eso. La pregunta para todos en función a este ejercicio. ¿Había Kavaná en esa persona que dependían de ese medio para llegar a la congregación? Yo creo que no. Porque en las mismas condiciones de ellos, habían otros, entre ellos yo, y yo seguía asistiendo. Hacía mayor esfuerzo, me levantaba más temprano, procuraba prepararme para el pasaje, tener el dinero de antemano, me explico. Porque si yo me reúno a las 9 de la mañana y tengo que salir a las 8, voy a buscar el efectivo a las 7:50, es muy probable que no consigas el dinero y se te haga tarde. Pero si yo el día anterior me preparo para ello, ¿verdad? Y tengo mi pasaje a mano, entonces va a ser mucho más llevadero en mi preparación poder llegar a la congregación. Y hablando de este caso, a mi modo de ver, trivial. ¿Ok? Pero la intención cuenta, mi amado. La intención cuenta. Deben ser intenciones Kavaná, pura, limpia. Diariamente se ofrecían 2 corbán olá, una en la mañana y otra en la tarde. Hoy en día se suplen estos 2 sacrificios con la oración de la mañana y la oración de la tarde. Muchas veces oramos solo por necesidad. No oramos, por la necesidad de obtener algo. No por la necesidad de mantener el fuego encendido. Y ahí el Eterno viene haciendo un trabajo con todos. ¿Sí? De mantener el fuego encendido. Cuando es de mantener el fuego encendido, tu causa de orar a Él no es pedirle. Tu causa de acercarte a Él es honrarle, es darle gracias. ¿Sí? Y en la medida que tú le das gracias, lo he vivido muchas veces, el hecho de darle gracias llena tu corazón de gratitud. Cuando sales de la habitación sales con otra actitud, con otro semblante. Vas comiéndote al mundo, vas con un corazón de conquista, vas como decía, amado, es así. Y si no lo has experimentado, yo te invito a que lo hagas. Encuéntrate con Él. Si te encuentras con Él, tu actitud cambia para bien. Vámonos con otras instrucciones que van de la mano con mantener el fuego encendido. La primera instrucción es mantener el fuego encendido. Explicamos en qué consiste este fuego y con qué combustible lo mantenemos encendido. Hago el ejercicio. ¿Cómo mantengo ese fuego encendido? Pregunto a la audiencia. Con la oración. ¿Qué otro combustible? Las alabanzas, qué bueno. La lectura de las escrituras. ¿Qué más? En ayuno, gracias. Nos mantenemos así con el fuego encendido. El sacerdote, versículo 10, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y se sacará del campamento las cenizas llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote podrá
pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Al respecto de estas instrucciones, hay varios principios a rescatar. La primera de ellas tiene que ver con remover las cenizas. Remover las cenizas. En nuestro rol de sacerdocio, y atención acá, para todos los que me escuchan, no es una pretensión que nosotros ejercemos un sacerdocio tratando de imitar a los levitas. Nosotros ejercemos un sacerdocio por el orden de Melquisedec, cuyo sumo sacerdote es Yeshua. ¿Estamos claros en ello? Entonces, nuestro servicio a él se convierte en un tipo de sacerdocio. Quiero que lo veamos así, porque quien no conoce ese contexto puede malinterpretar que estamos hablando sobre el sacerdocio porque pretendemos ser como ellos, expresamente en cuanto a identidad de ser levita. No es así. Amén. Ok. Entonces, hay una primera práctica que consiste en remover las cenizas del holocausto consumido. Pero para remover esas cenizas, para yo remover las cenizas, necesito colocarme la túnica de lino y ropa interior de lino. Si se trata de limpiar algo, que es lo obvio para nuestra cultura, mis amados. Si se trata de limpiar algo, ¿usted se viste de la mejor manera para limpiar? No. No. Es hasta lógico. Pero en cuanto a un oficio sagrado, tú debes vestirte de la mejor manera para limpiar la ceniza. Pero lo aterrizo, pues no hay un templo. Tú no haces eso literalmente. Bueno, ¿qué ceniza, Rafa? Yo no presento ningún sacrificio literalmente. ¿Cómo aparto esa ceniza? ¿Dónde está esa ceniza? Vamos a llevarlo al ámbito familiar. Esto es lo que me gusta de la Torá, que por todos lados tiene su razón de ser y a veces logro ver esas luces. Porque siempre están allí, lo que pasa es que uno no las ve. Voy a llevar un caso familiar. Tengo un conflicto familiar. Tengo problemas con mis hijos que tienen problemas de adicción, no quieren conocer al Señor. Tengo una lucha con mi esposo, tengo un conflicto con mi esposa, etc. Tengo problemas familiares. ¿Cómo es que aparto esta ceniza? Es que tú oras por esa causa para que ella arda y va a quedar un residual. Ese residual es la ceniza. Entonces, yo tengo problemas con mi hijo, oro persistentemente por su vida, ¿sí? Y no veo cambios. Pero yo necesito seguir tolerando aspectos que puedan tolerarse, por supuesto. Debo seguir luchando, conversando con él, lidiando con él con amor. Y desde el amor. Se supone que si el Eterno me llenó a mí de amor, ¿con qué debo impregnarlo a él? A pesar de que esté errado, con amor. Cosa difícil. Porque si él está errado, seguramente me debo llevar es por la ira, por la molestia, por la amargura. Y entonces no velo y en mi ira lo maldigo, peor todavía. Entonces, ¿qué es apartar la ceniza? ¿O qué implica apartar la ceniza? Seguir lidiando con lo que ha quedado de mi oración por la persona. Ese residual. Pero lo voy a limpiar, no con cualquier ropa porque voy a limpiar, con vestiduras sacerdotales. Con lo mejor de mí. Con la vestidura que el Eterno me ha puesto, con ese yo voy a lidiar ese conflicto. Nada fácil. Pero la instrucción es esa. ¿Cómo apartar las cenizas? ¿Sí? Que sobraron del fuego del altar. Hay gente que procura quitar la ceniza con cualquier ropa. Hay gente que procura quitar la ceniza sin haber puesto un sacrificio en el altar, sin haber quemado nada. No, tú tienes que orar primero. Por eso es que no midas tus palabras porque no oraste primero. Cuando tú oras primero, ¿sí? Cuando tú oras primero, tú te vas a conseguir con la ceniza. Porque tú lo quemaste en la oración. ¿Sí lo ves? A diferencia de que sin orar, voy a buscar la ceniza sin yo haber quemado nada. Tremendo esto, ¿no? Y vas a llevar la ceniza a un lugar ritualmente puro. El fuego se mantendrá encendido, nunca se apagará. Nunca se apagará.
Otra instrucción: el sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina con aceite, así como todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor. Entonces necesitamos presentar esa ofrenda simbólicamente a través de la expresión de la oración. Incienso tiene que ver con oración. Amén. Flor de harina tiene que ver con el producto de mi trabajo. Puede ser dinero, en el sentido de que tú cobras un salario o cobras o devengas un ingreso, ¿verdad? Puede ser con eso o con lo que el Eterno permite que llegue a tu mano. Porque ellos presentaban este puñado de harina, porque era de lo que producían en la agricultura, era del producto de la agricultura que ellos luego trabajaban moliéndolo para convertirlo en harina. Así a todos nos ha dado un campo y nos toca a nosotros preparar la harina de lo que hay en ese campo, del fruto, de la semilla, del trigo o de la cebada que hay en ese campo. Ahora, en el rol sacerdotal, tú vas a tener unas órdenes del cielo para presentarte delante de Él. Esa es una primera orden. Otra orden es que ese altar nunca debe apagarse. Y al contrario, tú debes procurar siempre mantenerlo encendido. El tercero tiene que ver con la actitud frente a la vida. ¿Usted se imagina un sacerdote amargado? Los hay. Miren algo. A lo mejor es algún estereotipo mío de Rafael González. La mayoría de los padres católicos, sacerdotes católicos con quienes yo me he topado, son amargados. No sé por qué. Es una experiencia muy particular. No sé la de usted. Pero en la mía particular siempre son amargados. No sé por qué. Infiero el hecho que no tienen familia, encerrados todo el día, ¿sabes? Malhumorados, un legalismo encima, hasta se sentirán muchos obligados, otros quizás frustrados de la vida, qué sé yo. Porque la religión ofrece eso, ¿sabes? La religión te da dosis de momentos agradables. Pero una vez que eso es quitado, viene la amargura o viene la frustración. Entonces, a lo que voy. Hay características en la vida de un sacerdote. Entiéndase, en la vida de alguien que le sirve al Eterno en el lugar que le corresponda y con la obra o la actividad que corresponda. Y aquí quiero compartir con todos la cita de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 10. Dice el apóstol Pablo: más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios. Un sacerdote es un servidor de Dios. O un servidor se convierte en un sacerdote de Dios. ¿Lo ves? En sufrimientos, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos, hambre, servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el espíritu de santidad y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos como engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como que si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Esta es la característica de alguien que le sirve al Eterno. Puede verlo como un tipo de sacerdocio. Amén. Ahora, ¿cuándo empezamos a experimentar estas características en nuestra vida? Y me remito a una enseñanza de Yeshua que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice: luego Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, quiere ser mi discípulo,
tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Entonces, ¿queremos ser seguidores del Mesías? ¿Queremos ser discípulos de Él? Abandonemos nuestra propia vida. No está fácil, ¿verdad? Es un ejercicio permanente. Pero debemos abandonar nuestra propia manera de vivir. Y la lucha semanal en estos intercambios, en estas enseñanzas, es nuestra actual manera de vivir. Tu actual manera de vivir tiene influencia consigo mismo en tu conciencia y tiene influencia hacia el entorno donde tú te encuentras, tu familia, amistades, relaciones, con todos. Y así no necesite. Y así no necesite. Entonces otra vez nos detenemos, ¿verdad? Vale la pena detenerse. Hay que tomar aire. Hay que respirar. Debo abandonar mi actual manera de vivir para ser un seguidor del Mesías. Ahora, ¿qué pasa si solo abandono mi vida por la causa de Él? No pasa nada. Debo abandonar mi vida, pero además tomar su cruz. Y cuando yo tomo la cruz del Mesías, estoy envuelto en pasión. Estoy sujeto a la voluntad de otro, en este caso a la voluntad de mi Padre. Y ese estado espiritual de abrazar la cruz, de abrazar el madero del Mesías, lo alcanzas a su máxima expresión cuando en el estado de mayor humillación contra tu vida, en lugar de dar lugar a la rabia, a la frustración, a la ira, a la amargura, tú dices, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la mayor expresión, amados, de vivir apasionado por el madero, apasionado por su cruz. Quiero decir, por el mensaje de salvación. Quiero decir, por su palabra bendita, por su Torah, por su verdad, por su reino. Amén. O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, Él dice que de su boca te vomitará. No está fácil. Vea las características que describe aquí el apóstol Pablo. Cuando usted le sirve al Eterno, estas marcas le van a seguir. Es inevitable. Usted va a ser acusado, usted va a ser señalado, va a ser juzgado, usted va a vivir en angustia, usted va a vivir con cargas distintas al resto, porque de eso depende una vida en sacrificio. Y un sacerdote está llamado a vivir en sacrificio. ¿Qué quiero decir con ese sacrificio? No me malinterprete con aquella idea católica de vivir en sacrificio es bajo pena y por debajo de mi dignidad. No se trata de eso. A eso no nos ha llamado el Mesías. Cuando hablo y me refiero a vivir en sacrificio es estar dispuesto a tomar su cruz. Es diferente. Voy a vivir de manera digna como hijo del Eterno. ¿Sí? Pero teniendo claro que en este mundo yo voy a tener aflicciones. Amén. Esa es la gran diferencia. Y ese estilo de vida se nos convierte, amados, en un tipo de combustible para mantener la llama encendida. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11 al 20. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al evangelio del Mesías. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Y que los que atienden el altar participan de lo que ofrecen en el altar. Es la referencia que hacemos en la lectura de la Torá. ¿Sí? Ahí quiero que se ubiquen. Porque si leemos al apóstol Pablo desconociendo la Torá, tú no entiendes ni papa de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Baruch Hashem, ¿verdad? Que nos ha dado luz y que nos venimos desde la Torá entendiendo el oficio sacerdotal en la antigüedad, en la Torá, para que cuando leamos al apóstol Pablo en el pacto renovado entendamos a qué se refiere él. Qué interesante, ¿no? Entonces, dice, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan también de este ministerio. Pero no me
aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarles. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. A pesar de ser un derecho, el apóstol Pablo no reclamaba con ello. Hay servidores del Eterno en la actualidad, en este mundo actual, ¿sí?, que le sirven al Eterno, pero viven reclamando sus derechos. Yo soy de la escuela de Pablo. Sé que tengo derechos, pero no los voy a reclamar, porque yo vivo por Él. Amén. Vivimos por Él. Y ese pensamiento debe estar en ustedes, amados, siempre. Amén. Sin esperar nada a cambio. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Hay quienes predican el Evangelio por su propia voluntad. Y claro, si lo hacen en su propia fuerza, algo de recompensa él va a obtener. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que me ha sido encomendada. Qué tremendo es esto. Mediten eso, amado. Que el apóstol Pablo veía la predicación del Evangelio como una obligación. No porque él quiere estar ajeno. No. Sino porque él entiende que ha sido encomendado a ese trabajo. ¿Ves? Quien tiene esa visual de servicio al Eterno no espera recompensa. Porque no lo está haciendo en su propia fuerza. Está brindando un servicio al Rey. Punto. No espero nada a cambio, Señor. Aunque sabemos que Él nos va a bendecir. Pero no lo hacemos por la bendición. Lo hacemos por amor a Él. Por gratitud. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. No hay mayor recompensa que esa, amado. Aunque soy libre respecto a todos, en el sentido que no le debía a nadie nada, de todo me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Esto tiene que ver con servidumbre. O sea, yo le sirvo a todos, ¿verdad?, como me sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Es decir, él generó empatía por el judío que no conocía al Mesías, para que en dicha empatía él pudiera darle a conocer a Yeshua. Porque él era ya judío. Aquí es necesario entender esto. El apóstol Pablo ya es judío. Él no está dejando de serlo. Lo que está explicando acá es que en cuanto al servicio de predicar el Evangelio, él le sirve a todo en la medida de lo posible, pero con respecto a los judíos que no ha conocido a Yeshua, él procura que él le conozca generando empatía hacia ellos, a fin de ganarlos. Pero también entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella. Y agrega, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a esto. Esto acá hay que contextualizarlo porque puede ser mal interpretado. De hecho, en algunos debates hay personas que me han argumentado este texto para enseñar que el apóstol Pablo no vivía bajo la ley, porque él lo dice allí. Pero esto tiene su lugar. Y para esto hay que conocer el contexto histórico y cultural en los Corintios. En Corintio, perdón. Para la comunidad de los Corintios. ¿Y de qué se trataba esto? Cuando él dice, entre los que viven bajo la ley, ¿quiénes vivían bajo la ley? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando él habla? Y se refiere a los que vivían bajo la ley. Bajo la ley era un grupo sectario que estudiaban la Torá, pero por celo a obedecer la Torá, diseñaban muchos mandamientos de hombres. ¿Ok? Ellos ponían cerco sobre el cerco. Se conoce esto en el pensamiento hebreo. Ellos colocaban condiciones para que tú cumplieras mucho más la Torá o las instrucciones de la Torá. Eso era un grupo de personas que se llamaban los que están bajo la ley. Todos estaban sujetos a la ley, pero estar bajo la ley era un grupo de legalistas que veían la Torá, eso era bueno, pero ellos añadían mandamientos de hombres sobre la Torá. ¿Sí lo ves? Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es que con ese grupo, él se volvió como uno de ellos. Y entonces él aclara, aunque yo mismo no vivo bajo la ley.
¿En qué sentido él no vivía bajo la ley? En el sentido legalista. Él no vive bajo la ley de forma legalista, porque perteneciera a ese grupo que creaba otras leyes para garantizar cumplir con el mandamiento. ¿Sí lo ves? Hay allí una gran diferencia. Pero él lo hacía para que congeniando con ellos pudieran conocer el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Ves la diferencia? El que recibe instrucción en la palabra del Señor, comparta todo lo bueno con quien lo enseña. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien lo enseña. Esto es un principio de honra. En el sacerdocio tenemos que tomar eso en cuenta. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que dirigen los asuntos de la congregación son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican o los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y el trabajador merece que se le pague su salario. O sea, en cuanto al sacerdocio, el mismo Eterno tiene cuidado de ellos. Él es su porción, Él es su legado, Él es su herencia. Levíticos 8:1, el Señor le dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés le dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Este lavamiento con agua era un acto de purificación, lo que conocemos hoy en día como purificación, el bautismo, ¿sí? Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario, todo lo que había en él para consagrarlo. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo, junto con el lavamanos y su base, y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Entonces, primero lo purifica, luego lo unge. Primero lo purifica, luego lo unge. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas. Se las ciñó con la faja y los sujetó con las mitras, tal como el Señor lo había ordenado. Entonces, en el oficio sacerdotal, para tu vida de fe, si tienes un llamado en el Eterno, debes procurar la purificación, luego el ungimiento y después las vestiduras sacerdotales. Hay gente que pretende en su vida de fe vestirse con las vestiduras sacerdotales sin ser ungido y sin ser lavado. Hay otros que siendo lavados ya quieren ser vestidos y no han sido ungidos. Tenemos que cumplir el principio. Y el principio para el ejercicio sacerdotal, para prestar este servicio a la obra del Eterno, debemos proceder al lavado, al ungimiento y a la vestimenta. Ahora, para yo cumplir con esos 3 requisitos, debo mantener una vida activa presentando sacrificios al Eterno, no permitiéndome que el fuego se apague. Porque en el preciso instante donde yo permito que el fuego se apague, soy descalificado. Y el Eterno perdona, claro que sí. Y dará nuevas oportunidades, 70 veces 7, no hay problema con eso. Pero el punto es que no podrás llegar a este punto hasta que superes esta primera. Porque como siempre digo, Hashem no es socialista. Ni va a procurar aprobarte si tú no estás preparado. Esa es la verdad. Debe haber esfuerzo. ¿Ok? Debe haber esfuerzo. Finalizando por acá, nos vamos con un relato de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. Dice la Escritura, y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yeshua, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que esto no hay otro mandamiento. Y el escriba le dijo, maestro, bien dijiste en verdad que uno solo es, y no hay otro además de él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a ti mismo.
esto vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Yeshua, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntar. ¿A qué punto quiero llegar con esto? Porque venimos hablando incluso de los sacrificios que presentaban estos sacerdotes. Pero ¿y qué mandamientos mayores que ellos? Entonces, ¿significa que esto queda execrado? ¿Que esto queda en un segundo plano? No. Lo que implica que estos mandamientos sean mayores es que si tú presentaras sacrificios, pero no amas a tu prójimo, o no amas al Señor por sobre todas las cosas, de nada vale el sacrificio. ¿Ok? Es un asunto de prioridad. Y lo contrario, si tú amas al Señor sobre todas las cosas y amas al prójimo, eso sería mucho más importante que presentar sacrificios. Pero tú presentarías el sacrificio por amor al Eterno. El punto es que la religión nos enseñó solo a presentar sacrificios, olvidando amar al Eterno y amar al prójimo. Entonces allí es donde el sacrificio se apaga. Nosotros, entendidos, gracias al Eterno, debemos procurar amar al Eterno sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, y entonces sabremos que esto sería mucho más importante que presentar sacrificio, pero no dejaremos de presentar sacrificio. Porque esos son actos de amor. El punto acá es que los fariseos de aquel entonces procuraban vivir solo del sacrificio. Y Dios no era su primera prioridad. Y tampoco muchas veces se amaba al prójimo. Hay gente que interpreta a partir de este relato que lo más importante es amar al Señor y amar al prójimo y ya olvidarnos de los sacrificios. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que vale más. O sea, que lo otro vale. ¿Sí o no? Vea el texto. Después que el escriba habla de estos dos mandamientos, dice, mayor que esto no hay otro mandamiento. Entonces el maestro afirma que es así y dice, eso vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Vale más. No es que el sacrificio no vale. Hago el énfasis porque en la religión nos enseñaron, señores, y esto no vale. Eso es secundario, eso lo eliminó de Yeshua. ¿Me explico? Y no es así. Dice que aquellos mandamientos valen más. No es que esto no vale, sino que aquello vale más. Porque si aquello vale más, si yo amo al Señor sobre todas las cosas, cualquier sacrificio que Él me pida, yo se lo voy a dar. Es lo que yo más amo. No voy a tener problema con eso. ¿Lo ves? Si yo lo amo a Él, primero que a cualquiera, presentarme en holocausto, presentarme en sacrificio vivo, yo mismo soy, no tengo problema. Porque yo lo amo a Él primero. ¿Ve cómo cambian las perspectivas en esto? Y esto debe ser propio del carácter de un sacerdote, de un servidor del Eterno, de un servidor en la obra de Hashem. El sacrificio de hoy en día, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, les exhorto por la gran misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, apartado, ¿sí? Agradable a Dios, que vuestro culto racional. No se adapten a este mundo, sino sean transformados por la renovación de la mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Quiero conocer la voluntad de Dios, necesito que mi mente sea renovada. Quiero que mi mente sea renovada, necesito ser transformado por medio de su espíritu y no adaptarme a este mundo. Solo así es cuando yo estaré dispuesto a presentar mi cuerpo en sacrificio. Y lo contrario, solo presentando mi cuerpo en sacrificio es que no me voy a adaptar a este mundo, es que voy a ser transformado, es que voy a ser renovado en mi mente para así entonces conocer cuál es la buena voluntad del Eterno, agradable, buena y perfecta. El punto es que la gente quiere conocer la voluntad de Dios sin ser renovado y sin ser transformado. Jamás el Eterno te va a hablar así. Jamás. La gente quiere conocer la voluntad del Eterno sin presentar su cuerpo en sacrificio. En otras palabras, sin negarte a ti mismo. No lo va a hacer. No se va a revelar. Y esto es un ejercicio diario, amado, que golpea tus hábitos de vida. Y permítanme, y pido perdón de antemano, que va en contra de tus malos hábitos en la vida. Esto es un ejercicio
Es una pasantía constante de negarte a ti mismo, de negarte a ti mismo, de negarte a ti mismo. Y entonces, en la medida que no te niegas a ti mismo, el camino se hace largo. Y en ese camino largo, llega un punto que te dispersa. Wow, ahora otra vez. Señor, tantos años han transcurrido, no he alcanzado nada de lo que me había propuesto, no tengo las metas claras, no tengo del todo claro qué es lo que voy a hacer, no tengo el panorama claro. ¿Por qué? Porque no conoces cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No la conoces. Mi invitación es un trecho largo, pero mejor es que un día inicies en ese camino. ¿Y cuál es la vida? Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Negarte a ti mismo, no adaptándote a este mundo. Cada vez que te adaptas a este mundo, cada vez que te pareces a este mundo, cada vez que lo haces igual a este sistema, cada vez que lo haces, dejas de negarte a ti mismo. Sueltas el madero del Mesías. Esto es una palabra dura. Exige de mucho compromiso. Duele en tu alma. Pero esa es la vida de un sacerdote, amado. No puedo rebajar ese estándar. No puedo manipular ese estándar. Entonces, debemos cuidarnos de adaptarnos al mundo. Vivimos en él. Yeshua ora al Padre. Dice, te pido, Padre, no los apartes de este mundo. ¿Sí? Es necesario que estemos en el mundo, pero que no nos adaptemos a él. Entonces, cada vez que nos adaptamos a él, viene crisis. Porque te alejas de presentarte en sacrificio delante del Eterno y entonces, en consecuencia, desconoces la voluntad del Eterno para tu vida. Finalmente, una fuerte advertencia, aparte de no adaptarnos al mundo, ¿verdad? Para el sacerdote, es huir de toda forma de idolatría, conocido en hebreo como Abodá Zará. 1 Corintios 10, 14 al 23. Por tanto, amados, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Puesto que el pan es uno solo, los muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos del único pan. Miren a Israel según la carne. ¿No son partícipes del altar los que comen los sacrificios? ¿Qué digo, pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. O no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocamos a celos al Señor. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué ocurría en ese momento? La ciudad de Corintio, una ciudad portuaria, por cierto, estaba plagada de idolatría. Entonces habían creyentes que un ratico estaban adorando a un dios pagano y luego el otro ratico se pasaban a la sinagoga. O creían en Yeshua y tenían la comunión con Yeshua, pero al mismo tiempo, no, ¿sabes qué? Ahorita en Navidad me voy a hacer tales cosas. Ahorita en Carnaval me voy a hacer tales cosas. Halloween, eso es un juego. Se pide caramelos nada más. Y participo de aquello. Estoy dando meros ejemplos, ¿no? De la vida moderna en cuanto a idolatría. Eso lo hacían los creyentes. Entonces hay una fuerte exhortación de parte del apóstol Pablo para que ellos entendiesen que todo les era permitido hacer, pero que no todo convenía hacerlo. ¿Me explico? A veces nos limitamos a que aparezca literalmente en la Escritura una prohibición para yo no hacerlo. Entonces tenemos que guardar nuestras vidas, nuestros corazones de la bodázara, de la idolatría. Entonces, en conclusión, mis amados, en el rol sacerdotal, que no se limita solo a enseñar, ojo, cualquier servicio que prestemos al Eterno ya nos coloca en un rol sacerdotal de servicio. ¿Ok? Entonces tenemos que ser entrenados en saber cómo presentar sacrificios a Él y cómo garantizar que la llama no se apague. Aprendimos eso, ¿cierto? Luego, aquí es necesario ser purificados, luego ser ungidos, ser marcados por un olor fragante, de que fuimos apartados para Él, de que estamos
apartados en santidad para Él. Y por último, ser vestidos, ceñidos con sus vestiduras santas, sagradas. Y finalmente, no adaptarnos a este mundo y huir de toda forma de idolatría. Dice huir, por cierto. Huir de toda forma de idolatría. ¿Por qué debes huir? Porque ante otro pecado no huyes. O no estás llamado a huir. Porque cualquier otro pecado, aparte de con excepción de la idolatría y de la fornicación, ¿verdad? Con otro tú lo puedes contrarrestar. En la tentación tú lo puedes contrarrestar. Son como, permítanme el término, son como más dóciles de dominar, para ser dominados. Pero en cuanto a la idolatría y a la fornicación, debes huir de ello. No puedes jugar con fuego, debes huir de ello. Hay movimientos que el Eterno permite facilitando tu vida a la idolatría o facilitando tu vida a la fornicación. Y no ves el detalle. Tú te limitas a lo laboral, te limitas a un deseo personal, pero Hashem hace esos movimientos guardándote de este tipo de situaciones, por ejemplo. Entonces que Hashem, ¿verdad?, añada mucha más luz con estas palabras, con esta disertación acerca de nuestra responsabilidad como sacerdotes delante de Él. Amén. Que seamos dignos servidores de Él. No olvidemos la palabra del apóstol Pablo, amado. Amén. La vida de un sacerdote no es fácil, pero está muy llena de esperanza. Y a eso le falta mucho al mundo. Entonces es una bendición que en este rol tú estés lleno de esperanza. Porque Hashem hace que sus bondades sean nuevas cada mañana para tu vida. Eso no tiene precio. Eso yo no lo cambio por nada, mi hermano. Por nada. Amén. Que Hashem nos siga ayudando, amén, en ese rol sacerdotal, día a día, en esa búsqueda constante y en ese esfuerzo por nunca apagar o dejar apagar esa llama que está en ti. Amén. Baruch Hashem, démosle un fuerte aplauso al Padre Eterno y oremos pues para despedirnos. Amén. Baruch Hashem. Les invito a estar sobre sus pies, mis amados. Oremos por un instante para que el objetivo de esta palabra llegue a nuestras vidas. Amén. Y tengamos conciencia de ella de forma más cercana. Amén. Padre, te agradecemos en esta mañana o en este mediodía o en este principio de la tarde por tu palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo. Gracias, Padre, por nutrirnos, por alimentarnos. Gracias, Padre, por sacudirnos, por sacarnos de la zona de confort, por confrontarnos con amor, como solo tú lo sabes hacer. Por confrontarnos, pero al mismo tiempo comprometernos, Padre, a ser mejores para ti, Padre. Porque hay para más y hay para ser mejores para ti, Padre. Cada corazón acá presente, cada vida, Señor, que alcanza a escucharnos a través de estos medios tecnológicos. Padre, te pido que viertas en ello tu bendición, que les enséñales a presentar sus vidas en sacrificio. Habilítalos a ser purificados. Bendíceles al ser ungidos según el llamado y según tu voluntad. Vístelos con vestiduras sacerdotales, Padre, para que estén prestos y preparados al servicio de tu obra, Padre. A que tengan la valentía para negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir, para que la fidelidad de esos servidores de la primera iglesia que te sirvieron con toda pasión, eso se cierne en nosotros, Padre. Que no nos adaptemos a este mundo, que huyamos de la idolatría, que huyamos de la fornicación. Oh Padre eterno, oh Padre eterno, sea tu hechura a nuestras vidas, Padre. Sea tu palabra de vida a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Yeshua. Obra, ministra, Padre. Procesa en esta semana, para que la semana próxima, en la reunión corporativa, nos presentemos delante de ti con otro carácter, con otra conducta, con otro comportamiento, Padre. En tu nombre te lo pedimos. En tu nombre te lo pedimos.
Amén. Amén.